Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Diego Ignacio Paz. Soy estudiante de la Universidad de Anáhuac, Oaxaca, en la licenciatura de Dirección de Empresas de Entretenimiento. Y bueno, en esta cápsula informativa de Derecho y Empresa les vengo a hablar acerca de las propiedades industriales y los derechos de autor. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, primeramente tenemos que empezar definiendo qué es el derecho de autor. Y bueno, el derecho de autor es aquel poder jurídico que corresponde al creador intelectual para ejercer derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto a sus obras independientemente del género al que pertenezcan. Y bueno, lo que quiere decir este concepto es que el derecho de autor solo protege obras literarias, así también puede ser obras artísticas o obras musicales, incluso obras científicas, pero pues es lo que regula la relación entre autores y editores. Y bueno, entre los derechos de autor también se abarcan otros dos tipos de derecho. Los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros. Y por otro lado están los derechos de explotación, que son los que facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización. Y al igual están los derechos morales, que son los que protegen los intereses no patrimoniales del autor. Los derechos morales corresponden al autor de la obra y son irrenunciables e inalienables, por lo que no se pueden ceder ni renunciar a ellos. Algunos derechos morales no tienen límite temporal, como es el caso de derecho de paternidad o el de integridad de la obra. Y bueno, ya definida los derechos de autor, ahora tenemos que definir el concepto de propiedad industrial. Y bueno, la propiedad industrial no es más que un conjunto de derechos exclusivos que puede poseer una persona sobre una invención, una patente o un diseño industrial. Esto quiere decir que el fin de este debe de dar como resultado un fin industrial. Esto quiere decir que lo que protege la propiedad industrial son más que nada cosas con fines industriales. Por ejemplo, pueden ser maquinaria, puede ser alguna patente de alguna medicina, o igual puede ser, por ejemplo, una silla de ruedas diferente a las normales, que tengan un uso industrial. Aquí creo que ya se están empezando a notar un poco las diferencias. Y bueno, por si aún no he notado la diferencia, aquí se puede ver una pequeña ilustración de las diferencias entre qué protege la propiedad industrial y qué protegen los derechos de autor. En pocas palabras, se puede decir que mientras la propiedad industrial protege las creaciones relacionadas con la industria, la propiedad, los derechos de autor protegen obras artísticas o literarias, como pueden ser música, películas, filmaciones, libros, obras de arte, etc. Y bueno, el fundamento legal que protege a los derechos de autor aquí en México es la Ley Federal del Derecho de Autor. El artículo 11 dice: el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, LFDA, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos en el carácter personal y patrimonial. Esto quiere decir que siempre se va a proteger al autor de las obras creadas y se le va a dar prioridad a lo que él diga y a lo que él desea que se haga o explote con su obra. Al igual, explica que se le tiene que dar una remuneración económica a cambio de su obra. Y bueno, sin nada más que decir, con esto yo concluyo esta cápsula informativa acerca de los derechos de autor y propiedades industriales. Mi nombre es Diego y gracias por el tiempo invertido. Hasta luego.